Hola, espero que se encuentren bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la entrevista? Pues la entrevista es el intercambio de preguntas en donde intervienen dos personas, el entrevistado y el entrevistador. El entrevistador es quien realiza las preguntas y el entrevistado es quien responde. Importante recordar que no necesariamente que hay varios tipos de entrevista, individual, grupal y en forma de panel. Sí, la individual obviamente es cuando nada más se le realiza la entrevista a una persona. La grupal es cuando realizan una entrevista a un grupo de personas, es decir, por ejemplo, a un grupo musical o etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la entrevista grupal. Y la entrevista de panel es igual, una entrevista grupal, pero con fines políticos, con fines más formales, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos qué es la entrevista y cuáles son los tipos de entrevista que hay, pues vamos a conocer cuál es el objetivo de hacer una entrevista, el cual es persuadir e informar a una audiencia sobre un determinado tema. ¿Sí? La entrevista tiene varios momentos. Uno de ellos es la preparación. En la preparación es donde el entrevistador debe realizar las preguntas, debe sacar una cita previa con el entrevistado, pues para hablar sobre el tema del cual va a tratar la entrevista, coordinar los tiempos, coordinar el día, la hora, el lugar en donde se va a realizar. ¿Sí? Y una vez determinado el tema, pues se realiza el cuestionario de acuerdo a ese tema. El segundo momento de la entrevista es el diálogo, el cual es una actuación ya en vivo, es decir, en donde se está realizando ya la entrevista al entrevistado. Sí, entonces en este momento pues se le realizan las preguntas, se conversa, se hace una introducción sobre el tema que se va a tratar, se realizan las preguntas y al final pues se hace la conclusión a la que se ha llegado en la entrevista. Seguido del diálogo, el tercer momento de la entrevista pues es la edición. En la edición se realiza la introducción del tema que se va a tratar en la entrevista, ¿sí? Y últimamente al final se realiza la publicación. Es importante publicar la entrevista sobre el tema que se ha tratado para dar a conocer a una audiencia más amplia sobre el contenido de la entrevista. Recuerden que la entrevista no solo tiene fines para conocer sobre la vida de una persona, sino fines académicos también para conocer sobre un tema de importancia. Sí, entonces hay que tomar en cuenta también la estructura de la entrevista, que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esto va en la parte, pues obviamente del diálogo. En el momento del diálogo se realiza toda esta estructura, ¿sí? Este es el resumen de la clase sobre la entrevista. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy dispuesta a responderles. Quedamos hasta aquí. Entonces, no duden en escribirme si tienen algo no está claro.